referente a los alumnos de cuarto y quinto año secundario. Vamos a comenzar con lo que nos pide, ¿no? Inicialmente las clases es biología. Dice, biología es una ciencia que se encarga de estudiar. Como toda ciencia siempre tiene un punto de estudio, ¿no? Algo que estudiar. Y esto es el estudio acá de los seres vivos, ¿no? Estos seres vivos, y para hablar de seres vivos tenemos que hablar de características. Pero antes de hablar de características de los seres vivos que está acá, para diferenciar a los seres vivos, vamos a primero ver que la biología busca ayuda a las cuales le decimos ramas de la biología. ¿Para qué busca ayuda? Para hablar o tratar o estudiar en forma más práctica, así, en forma más práctica, cosa por cosa, para que ayude al estudio de los seres vivos. Ejemplo, la bioquímica, bio, vida, química. Química es una ciencia que estudia la materia. Y entonces, o también puedo llamar química biológica. La química biológica estudia, dice, los elementos químicos. Acá tenemos los elementos químicos que vienen a ser, ¿ve? Estos, vamos a poner algunos ejemplos. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estudia los elementos químicos y a la vez a las moléculas. Estos elementos químicos, al unirse, por ejemplo, acá sacamos carbono, sacamos hidrógeno y sacamos oxígeno, estos tres, vamos a formar el chon. Y acá tenemos el chon. Si usted se da cuenta, tengo acá el carbono, tengo el hidrógeno y tengo el oxígeno. Bien, cuando estos tres elementos se juntan y en la proporción que están, a este le vamos a poner el nombre de glucosa, ¿no? También se le llama, por la cantidad de carbonos, también le llamamos hexosa. Muy bien. Hasta ahí bien. Acá, con 5 carbonos, podremos poner el nombre de pentosa. Las pentosas se encuentran en los nucleótidos y estos nucleótidos se encuentran en el ADN de las células. Esta glucosa es la forma, con el nombre de hexosa, es la forma de obtener energía al interior de una célula. Esta glucosa va a ser muy importante e interesante aquí, en el metabolismo. Ahí vamos a ver a la glucosa. Muy bien. Ahora, estos elementos que hemos visto, elementos químicos, forman que al unirse van a formar las moléculas. Las moléculas de los hexosa, pentosa. Si le ponemos con un nitrógeno, vamos a tener las proteínas. Si le aumentamos en la cantidad de oxígeno, vamos a tener los lípidos. Y en este caso, que estamos teniendo acá, van a ser los glúcidos. Los glúcidos. Muy bien. Pasamos a otra rama. Entonces, simplificamos. La bioquímica estudia, ¿qué cosa? Los elementos químicos y moléculas que forman a los seres vivos. Listo. Biofísica. Los estados físicos, estudia los estados físicos de los seres vivos y las leyes que rigen la energía vital, ¿no? Las leyes, esas leyes que se dan para ver cómo los seres vivos, con toda esta energía, ¿qué hacemos? Histología. Cuando hablamos de histología hablamos de tejidos y su composición. Por ejemplo, nosotros tenemos un tejido, o se puede llamar a un sistema tegumentario, que está formado por la piel, que su tejido es la piel. Pero usted se da cuenta, en nuestro cuerpo, vamos a hacer una explicación, en nuestro cuerpo, la piel que tenemos dentro que nos cubre, por ejemplo en el caso de la mano o del brazo, no va a ser igual, por ejemplo, a la piel que tenemos en la mano, en la palma de la mano, porque este tipo es más grueso. No va a ser igual, por ejemplo, que tenemos en el cuero cabelludo, ¿no? El cuero cabelludo se caracteriza por presentar mayor cantidad de grasa. Y no va a ser también igual, por ejemplo, a los testículos, en el caso de los varones, el mismo tejido. Entonces, la histología va a ser la diferencia de todos los tejidos, de los seres vivos, los tejidos, y cómo están formadas. Muy bien. Pasamos ahora a la embriología. La embriología es una parte de la genética, ojo, parte de la genética, acá parte de la genética, que se encarga del estudio del embrión. Pero ¿desde qué momento se llama todo esto embriología? Desde el momento de la gametogenesis. Gameto, estamos hablando de qué? Solamente gameto, estamos hablando de lo que viene a ser las células sexuales, en el caso de la mujer, que se conoce así, su célula sexual será el óvulo. Y en el caso del varón será el
espermatozoide. Desde la formación que se da, la génesis o génesis que se da de los gametos, que viene a ser la formación, se dice, los óvulos se van a formar en el ovario y los espermatozoides en los testículos. Desde ese momento de la formación, tanto de óvulos y espermatozoides, hasta el nacimiento, estudia ¿quién? Esto, la embriología. Muy bien. Pasamos ahora a la taxonomía. La taxonomía viene a ser la clasificación de los seres vivos en forma científica. ¿Utilizando qué? Utilizando las categorías taxonómicas. Si hablamos de categorías taxonómicas de simple, comenzaríamos con la especie. Y si vamos al final, hay dos términos que se van a utilizar. Para algunos autores dicen que el reino es lo máximo de la categoría taxonómica, y para otros autores dicen los dominios, y los dominios existen tres. En este caso vamos a utilizar las categorías taxonómicas desde especie hasta reino, en ese orden. El primer orden sería especie, género, familia, orden, clase. Y acá hay dos, hay filum y hay división, lo que se utiliza para los animales. Y cuando es división, utilizamos para los vegetales. ¿Ya? A todos ellos, género, especie, orden, familia, clase, filum, reino y en algunos casos dominio, a eso se les llaman categorías taxonómicas. Se hace esta taxonomía taxonómica simplemente para entender mejor los nombres de los animales y de las plantas y de todos los seres vivos. ¿Por qué? Porque en algunos sitios se conoce con un nombre y en otros sitios se conoce con otro nombre. En cambio, en esto vamos a utilizar estos dos para dar un nombre científico a una especie. Va a ser género y especie. Cuando hablamos de género, utilizamos letra mayúscula y la especie letra minúscula. Bien, entonces, ¿qué estudia la taxonomía? Estudia las categorías taxonómicas en forma científica para tener una clasificación de todos los seres vivos. Muy bien. Pasamos ahora a evolución. La evolución. La evolución viene a ser, ojo, la evolución viene a ser los cambios que experimentan los seres vivos con el paso del tiempo, ¿no? Eso viene a ser, ¿qué será evolución? Otra forma de explicar evolución va a ser los cambios que los seres vivos toman, adoptan para seguir siendo vivos. Eso es evolución. La evolución se basa en ¿qué? En la selectividad. Todos los seres vivos selectos, aptos, son los que van a seguir existiendo en la naturaleza. Otra rama de la biología, la genética. La genética es una cosa fundamental ahorita que estamos viviendo las diferentes enfermedades que se están presentando. Pero ¿qué estudia la genética? La genética estudia el gen, su herencia, cómo se da la herencia, y en esta herencia las variaciones que se presentan, ¿no? Por ejemplo, ¿pero en dónde? La herencia y las variaciones, ¿dónde? En el gen. ¿Y qué es el gen? La unidad de información hereditaria. Un ejemplito podríamos hacer acá. Cuando tú das una receta de cocina, bueno, yo agarro una hojita y hago mi receta de cocina, ¿no? Acá está mi receta de cocina. Viene una señora y me da otra receta de cocina. Por ejemplo, la primera receta de cocina es sobre, ¿cómo podríamos decir? Ya, arroz con pato. Otra receta me da pollo al horno. Otra receta me da... Y voy poniendo mis recetas. La unión de todas estas hojitas de recetas, ¿qué es? Se forma, lo anillamos acá, lo agrupamos. ¿Me sale qué? Me sale un libro. Entonces, la agrupación de genes va a ser un cromosoma. Entonces, acá si yo pongo la agrupación de recetas, va a ser un libro. Y a ese libro le vamos a conocer como cromosoma. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué es la genética? La genética es la que estudia las leyes hereditarias, cómo se hereda, ¿quién? Los genes y las variaciones que se dan. Por ejemplo, en el caso de variaciones, cuando hablamos de variaciones, ¿cómo podemos nosotros entender las variaciones? Las variaciones se dan, hay variaciones cromosómicas, hay variaciones genéticas, y de esto se dan los síndromes, en este caso, ¿no? Cuando hay variación de cromosoma, se dan los síndromes. Un síndrome, por ejemplo, puede ser ¿no? El síndrome de Turner, síndrome de Creutzfeldt, síndrome del maullido del gato, síndrome de Down. Todos ellos van a ver, si el ser humano tiene 46 cromosomas en estos síndromes, vamos a ver
que puede aumentar un cromosoma más llegando a 47, o no puede haber un cromosoma que puede ser llegar a 45. Muy bien. Entonces, hasta acá viene a ser las ramas más importantes, porque hay un montón, ¿no? Hay más ramas acá. Pero estamos viendo esta rama. Bien, pasamos a la característica de los seres vivos. Acá la característica de los seres vivos, habíamos hablado de antes que el metabolismo, ¿qué es el metabolismo? El metabolismo viene a ser la forma de conseguir energía en una célula. O sea, lo que va a conseguir el metabolismo va a ser la obtención de energía. Pero partiendo de quién? De acá habíamos hablado, de la glucosa. Entonces, ¿cómo qué? Vamos a ver como el C6H12 o 6, ¿no? La glucosa. Partimos de la glucosa a través de largos procesos, ¿no? Como por ejemplo el ciclo de Krebs, etc. Vamos a ver que esta glucosa se va a convertir en ¿qué? A través de procesos químicos, a través de procesos anabólicos y catabólicos, vamos a producir y vamos a obtener ¿qué? ATP. Esto es lo que la célula necesita, o el ser vivo necesita ATP, ¿para qué? Esto es adenosín trifosfato, lo que podemos llamar, ¿qué cosa? Energía dentro de una célula. ¿Y para qué necesitamos energía? Para que la célula se pueda dividir, mantener, hacer algunos cambios en su interior, almacenar energía, almacenar lípidos, etc. Todo a través del metabolismo. El metabolismo se divide en dos, lo que viene a ser anabolismo y catabolismo. Cuando hablamos de anabolismo, hablamos de catabolismo, vamos a ver ejemplos, por ejemplo, de anabolismo. Ana, nombre de mujer, y Carlitos, nombre de varón. Anabolismo va a ser cuando junta las moléculas pequeñas para formar moléculas grandes de energía. Un ejemplo de anabolismo es la fotosíntesis. Y un ejemplo de catabolismo va a ser la glucólisis. O sea, glucólisis viene a ser cuando rompemos la glucosa en dos. Vamos a tener C3H6O3, ¿no? Eso sería acá. Anabolismo y catabolismo. Muy bien. ¿Qué es movimiento? Característica de los seres vivos de acuerdo al movimiento. ¿Qué es el movimiento? El movimiento viene a ser el desplazamiento de un ser vivo. La irritabilidad. Irritabilidad es la respuesta a un estímulo que se da del ser vivo. Crecimiento. Crecimiento es el aumento de la masa celular. Eso es crecimiento. Podemos hablar, por ejemplo, si nosotros echamos en un recipiente que hay bastante sal, echamos la mitad del vaso, sal, cloruro de sodio, y le echamos agua. Usted se va a dar cuenta que en media hora, en 10 minutos, 5 minutos, la sal que estaba al ras, al medio, usted va a ver que va a aumentar, se va a levantar. ¿No? Y podemos decir, ¿ese es crecimiento? No es crecimiento, porque la masa se sigue manteniendo igual. En cambio, cuando hay aumento de masa celular, a eso se llama crecimiento. Y puedes hablar, ¿todo eso tendrá célula? No tiene célula. Homeostasis. La homeostasis viene a ser el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Acá la homeostasis se basa fundamentalmente en el sistema inmunológico. Estamos ahorita hablando sistema inmunológico. Que viene a ser ¿quién el sistema inmunológico de nuestro cuerpo? Para su correcto funcionamiento. Si hay una infectación de virus, el sistema inmunológico se desarrolla. El sistema inmunológico está construido de 5 inmunoglobulinas, o que también a las inmunoglobulinas le vamos a llamar anticuerpos, ¿no? Que son 5. I, G, D, M y E. 5 inmunoglobulinas. Reproducción. La reproducción se basa en dos aspectos. Es para mantener la especie, preservar la especie, perpetuar la especie en el tiempo. La reproducción tiende a la reproducción asexual. Esta reproducción asexual tiene una característica. De un individuo, vamos a obtener 2 individuos idénticos, con las mismas características. Y la reproducción sexual se va a caracterizar ella por utilizar ¿qué? Acá lo que hemos visto, ¿qué cosa? ¿Cómo se llaman esto? Vamos a ver los gametos, ¿no? Entonces, en la reproducción sexual hay algo importante, la variabilidad genética. Eso viene a ser la reproducción sexual. Y acá tenemos una organización compleja. La organización compleja se va a dar esta organización compleja a través del nivel químico. Acá, nivel químico.
¿ah? Donde vamos a ver el nivel químico. El primero será el atómico. La unión de átomos nos dará moléculas. La unión de moléculas será pues, o macromolecular, donde están los ácidos nucleicos, y las asociaciones supramoleculares que vienen a ser los virus. Esas serían las características. Si un ser vivo presenta todas estas características, estamos hablando de un ser vivo completo, ¿no? Entonces, características del ser vivo. Ahora vamos acá. La composición química de la materia viva. Vamos a tocar tres elementos importantes en la composición química de la materia. En el caso, los bioelementos primarios son cuatro, que constituyen el 95% de un ser vivo. Miren, 95%. Los bioelementos secundarios solamente un 4.5%. Y los oligoelementos, la diferencia que hay, ¿cuánto sería? 95 más 4, 99.5. El 0,5% de estos elementos, oligoelementos. Pero no vamos a decir que no son indispensables. Los tres son fundamentales en toda la materia viva. ¿Quién es la materia viva? Los seres vivos. Vamos a comenzar. Bioelementos primarios. 95%. Tenemos el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Agrupándolo podemos hablar y decir chon. Por ejemplo, el carbono, especial en la materia orgánica. Toda materia orgánica está formada de carbono, por las características que el carbono presenta, ¿no? Vamos a ver que puede unirse a otro carbono, se llama covalencia. El hidrógeno, por ejemplo, con el oxígeno forman un compuesto indispensable en todo ser vivo, el agua. El oxígeno, indispensable ¿qué? En la respiración celular. ¿Qué es la respiración celular? Si hablamos de metabolismo, la respiración celular viene a ser el desdoblamiento. Si yo digo que es desdoblamiento de una molécula, digo metabolismo, ¿es anabólica o catabólica? Para poner un ejemplo de respiración celular. ¿A quién pertenece? ¿Anabólica o catabólica? Hemos dicho que anabólica junta lo más pequeño y hace un grande. Catabólica, de un grande se vuelve pequeñitos y libera energía. ¿Cuál de ellos dos será la respiración celular? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, daremos una respuesta. La respiración celular viene a ser un metabolismo de tipo catabólico. ¿Por qué? Porque la glucosa lo va a partir para obtener ¿qué? Energía a través de ATP. Muy bien. El nitrógeno, este nitrógeno fundamental, indispensable en la formación de las proteínas. Hablando de proteínas, hemos visto ahorita una pandemia que está formada por virus que solamente en su material genético tienen proteínas. No tienen ADN ni tienen ARN, solamente proteínas, ¿no? Entonces, las proteínas, ¿qué más? Tiene ácidos nucleicos. Miren, ácidos nucleicos está formando el ADN y el ARN. Eso viene a ser composición de los hidrógenos. Si hablamos de ADN y ARN, son los ácidos nucleicos. Se dicen ácidos nucleicos porque se encuentran en el núcleo de la célula. Ahora, también el nitrógeno está formando parte de la formación de la clorofila. Uy, qué importante el nitrógeno, ¿no? Muy bien. Ahora vamos. Dos bioelementos secundarios, que es un 4.5%. Tenemos al azufre, fósforo, magnesio. Acá recalcar en el magnesio. El magnesio viene a ser también fundamental para la obtención de un pigmento. ¿De quién? De este pigmento llamado clorofila. ¿Y dónde se encuentra la clorofila como pigmento? En todas las plantas verdes. Y estas plantas verdes, la clorofila es indispensable ¿para qué? Para realizar la fotosíntesis. El calcio, otro elemento químico, calcio indispensable, fundamental para las transmisiones nerviosas. Acá estos dos, sodio y potasio, forman las bombas de sodio y potasio. A esto se les llama también transporte activo. Este transporte activo, ¿qué es? Usa energía. Entonces, todo transporte activo dentro de la célula es ese. ¿Qué hace el sodio y potasio? Si dibujamos una célula acá, así cuadradita, y acá su núcleo, el sodio, cuando quiere ingresar, sale potasio y viceversa. Con eso mantienen ¿qué? Una homeostasis de la célula. El cloro, indispensable dentro de la célula también, ¿no?
Los oligoelementos, el 0,5%. El hierro, fundamental, vergué, para, ¿cómo le llamamos? Pigmento para los animales vertebrados, en el caso, por ejemplo, de los hombres. ¿Qué forma? Pigmento, ¿ah? Pigmento. ¿Dónde encontramos pigmento líquido? Viene a ser en la sangre. Entonces, el hierro, función para formar, ¿qué cosa? La sangre. Y si no hay cantidad de sangre suficiente en nuestro cuerpo, se rompe la homeostasis y se producen las enfermedades. Y una enfermedad de esto, al no haber cantidad de sangre suficiente en el cuerpo, ¿cómo se llama eso? Se llama la anemia. Entonces yo puedo dar una definición. Anemia. ¿Qué viene a ser la anemia? Viene a ser producto de un rompimiento de homeostasis en la sangre. A eso se conoce como enfermedad. Tenemos el yodo, indispensable. Acá nos hablando de las tiroides. No sé si usted alguna vez ha visto, ya se ve pocos casos. Anteriormente, en tiempos anteriores, se veía personas con un bocio acá, ¿no? En el cuello, un tumor grande. Y eso era por deficiencia de yodo. Entonces ahora encontramos yodo. Por eso cuando vas tú al mercado, a la tienda, a la bodega, señora, ¿tiene sal yodada? Entonces la sal, cloruro de sodio, NaCl, más yodo, que nos fortifica a nuestras glándulas tiroides. El flúor, cobalto y litio, elementos indispensables en poquísimas cantidades. Podemos poner también acá al magnesio, al zinc también, ¿no? El ZN, indispensable en nuestro sistema inmunológico. Hasta aquí hemos hecho la clase de biología, ramas de la biología. Hemos visto características de los seres vivos y la composición química de la materia viva, o composición química de los seres vivos. Muchas gracias, buenos días.